Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a este Cóncavo y con Sexo que pues va a tener un montón de números, pero esperemos que sea información de gran utilidad para todos, para conocernos mejor, que es parte de las cosas que hace el INEGI. Y para platicar con nosotros, está con nosotros el coordinador del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en este caso en el Estado de México, y se trata de el doctor en administración Jaime Hernández Vergara. Bienvenido. Hola Ingrid, qué gusto en saludarte nuevamente. Nuevamente. Y hoy vamos a hacer algo. Si bien decías que vamos a platicar de números, vamos a traducir los números para que sea mucho más en un lenguaje más ciudadano, ¿te parece? Me parece súper bien porque lo que el INEGI hace es tomar estas fotografías de cómo somos, ¿no? De cómo es México, y más o menos eso nos ayuda a entendernos mejor y a entender los fenómenos sociales que a lo mejor intuimos porque vemos cosas a nuestro alrededor, pero aquí ustedes tienen como la estadística general y en este caso de los matrimonios y los divorcios en nuestro país. Tú acabas de decir algo que se me hace muy interesante, los fenómenos sociales. ¿Qué tanto en esos fenómenos sociales influyen las relaciones conyugales? Es decir, sabemos que un matrimonio es una unión pues que tiene una cuestión tanto emocional, administrativa y judicial. Pero ¿qué ha pasado? No nos hemos preguntado qué sucedió en la pandemia, no te has preguntado qué sucedió. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de ese tema, si te parece bien. Sí, me parece irlo desmenuzando poco a poco. De entrada, se dice, ¿no? Que ya la gente se casa menos, que las nuevas generaciones ya no se quieren casar. ¿Qué hay de cierto en esta situación? Mira, vamos a hacer una pequeña historia para ir comprendiendo qué ha ido pasando durante el tiempo. Déjame ponerte una referencia. Vamos a recordar la pandemia. En la pandemia, pues prácticamente tanto los matrimonios como los divorcios se fueron para abajo. Es decir, teníamos una tendencia y en ese periodo, pues prácticamente cayeron tanto unos como otros. Pasa la pandemia y entonces los divorcios se disparan y los matrimonios empiezan a tener una recuperación un tanto gradual. Déjame darte una referencia. En los últimos 10 años, los matrimonios prácticamente se redujeron en un 13%. Ok. Y los divorcios en 12 años, pues prácticamente se duplicaron. Pero a lo mejor el dato en sí nos dice pues más o menos cómo se está comportando en los últimos años, nos da una idea de qué ha estado pasando en esos periodos. Pero yo creo que indagando un poco más, la pregunta sería, bueno, ¿y quiénes se divorcian más? ¿O quiénes se casaban o se casan? ¿A qué edades más mujeres u hombres, no? Claro, sí, porque no nada más, eso es en general. O sea, la gente entonces se casa menos, 13% menos, y se divorcia más, ¿no? Pero bueno, uno pensaría que a lo mejor son las personas que tienen apenas pocos años de casadas las que se divorcian. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Hablemos primero de los matrimonios. ¿Cómo es este comportamiento y a qué edades uno se casa? O sea, tener como una foto de cómo es nuestra sociedad mexicana. Vamos a poner una foto. Pero vamos a poner una foto y preguntémonos, y para que quienes nos ven puedan tener esa referencia de nuestros papás. Los papás se casaban más jóvenes que nosotros. Sí. Y entonces hoy prácticamente las mujeres se casan, siempre se han casado más jóvenes que los hombres. Eso es un hecho. Okay. También se divorcian más jóvenes que los hombres. Claro. Y entonces, anteriormente se casaban a la edad de los 34 años las mujeres. Los hombres a los 37. Siempre había una diferencia. Siempre el hombre es mayor a la mujer y se casaba en esos años anteriores, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Pues que las mujeres se divorcian a los 41 años y los hombres a los 43 años. ¿Qué te parece? Sí, entonces se casaban a los 37 años. 37, o sea, ¿duraban bien poquito de años casados? Hay algo bien interesante en este proceso social.
Fíjate que anteriormente, o sea, si tú te preguntas, uno de cada 3 matrimonios, ¿cuánto dura? Yo te diría que, ¿te acuerdas cuando está esa tabla donde vienen que las bodas de plata, que las de oro? Bueno, la mayor parte pasaba las bodas de porcelana, es decir, Los 20 años. más de 20 años, Ajá. o sea, los 21 años, ajá. Ajá. Y en general el promedio que duran los matrimonios es de 17 años, o sea, pasaba las bodas de cristal. Yo no sé si tenga alguna relación que las dos cosas se rompían, tanto el cristal como la porcelana, pero esos son los años que en promedio las personas se casaban. Oh, ok, Y que duraban los duraban matrimonios casados. esos años. Ok, entonces digamos que una etapa crítica es entre los 20 y los 25 años de acuerdo a la estadística, ¿no? En ese lapso es una transición de las parejas. Si uno de cada 3 matrimonios llega a los 21 años, y ahí se acaba. ¿Uno de cada 3 Uno de cada matrimonios? 3, así es. Jesús de Veracruz. Ok. Preguntémonos si quienes nos están viendo en qué año van. Ya pasaron, ¿En qué año van? ya pasaron las bodas de cristal, ya pasaron las bodas de porcelana, ya vas por las bodas de plata o ya piensas llegar a las bodas de oro. Ok, me pone a pensar que a lo mejor este lapso es cuando ya los hijos ya tienen una edad, digamos, donde ya no son niños y entonces se animan a dar ese paso. ¿Puede ser? De hecho, ahora las personas se casan con mayor edad. Es decir, las edades en las cuales está prácticamente el matrimonio han aumentado en los últimos años. Ya la gente se casa pues con una mayor condición emocional, madura, con otro tipo de condiciones económicas también, y esto también refleja qué está pasando en la sociedad. ¿Y hay alguna diferenciación entre el panorama de los matrimonios y los divorcios en México entre la zona rural y urbana? Como antes era una muy característica, ¿no? La diferencia en cuanto a la edad, en cuanto al matrimonio, la duración de los matrimonios, pero ahora ¿sigue ese patrón o es...? Definitivamente, es decir, los matrimonios en las zonas rurales, y eso es un tema como que sería interesante ver por qué, y ahora hay muchas explicaciones, duran más en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Yo creo que el mismo fenómeno urbano incide o influye de alguna manera en esta condición. Pero fíjate que los divorcios que se están dando de personas, en este caso ya con mayor edad, también se dan en personas que tienen ya más nivel académico. Ya son estudiantes de preparatoria, acaban la preparatoria, tienen alguna carrera trunca. Se dan en estos diferentes momentos el divorcio, pero sobre todo ambas personas están en el mercado laboral, es decir, tienen una condición que de alguna manera les permite tener un ingreso, y esto seguramente es un factor que también incide y explica también esta condición. Claro. Según datos del INEGI, en el 2023 se registraron en México 163.587 divorcios. El 10% se resolvieron por la vía administrativa y el 90% por la vía judicial. Los estados que registraron las tasas más altas de divorcios fueron Campeche, Nuevo León y Aguascalientes. Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron el divorcio incausado, con un 67.5%, y el mutuo consentimiento con 31.1%. La edad promedio a la que se divorcian los mexicanos es de 40 años en las mujeres y 43 en el caso de los hombres. También me llamaba la atención que hay estados de la República Mexicana en los que hay más índice de divorcio, bueno, primero de matrimonios que en otros. Fíjate que en la península pasa eso. ¿El clima No sé. tropical o qué onda? No, y no hemos hablado de cuándo se casa más. Ahorita platicamos Sí, de qué meses son así como que los de las los bodas. de las bodas, ¿no? Ajá. Ujú. La península, en este caso, en Quintana Roo, Ujú. es donde hay la mayor proporción de matrimonios por cada 1,000 habitantes.
Y en la misma península, del otro lado, en Quintana Roo, Ajá. es donde está la mayor proporción de divorcios. Ok. ¿Por qué causas? Pues mira, la causa por la que más se divorcian, al menos en el estado de Quintana Roo, es por adulterio y por violencia. Ok. ¿Tendrá que ver como la movilidad laboral que hay en esta zona de la Campeche, Quintana Roo? Pues Quintana Roo es una entidad que en su momento tuvo las tasas más altas de migrantes por la misma condición de la vocación turística que tiene, ¿no? Y la actividad económica que prevalece ahí pues en general en la península y particularmente en Quintana Roo. Ok. ¿El Estado de México va como media tablita? El Estado de México casi siempre, si tú ves los promedios nacionales, está muy próximo. Ajá. Mientras, por ejemplo, a nivel nacional tenemos una tasa de 5.6 matrimonios por cada 1,000 personas, el caso del Estado de México es de 5.2, entonces más o menos por ahí está, ¿no? En la media nacional más o En menos. el caso de los divorcios está abajo del promedio nacional con 1.3 Ujú, divorcios por cada 1,000 habitantes, ¿no? Entonces está abajito de esto, ¿no? ujú. ¿Sí? Puede ser, aquí veo, los que menos presentaron divorcios son Veracruz, Puebla y Oaxaca. Así ¿Por qué será? ¿Por Bueno, el tema rural, por ejemplo, que tiene que ver con Oaxaca, con Veracruz, probablemente? Bueno, seguramente son muchos factores. Acuérdate que esto es multifactorial y vienen aspectos tanto de la propia legislación, Ok. la cuestión cultural y las propias maneras de cómo se relacionan o cómo son las relaciones dentro de cada una de las entidades, ¿no? Tú decías algo hace rato interesante, es el clima, ¿no? Ajá. O sea, son sí. factores que finalmente influyen también en esa condición, ¿no? Claro, el tema también religioso, hay comunidades más religiosas que otras, por Claro. ejemplo, más conservadoras en ese sentido. También pega, me imagino, de acuerdo a esto. Claro, y ¿cuáles son los meses preferidos para casarse? ¿Tú cuáles crees que sean? Pues, ¿qué será? O sea, así como que, ¿cuáles son? Yo pienso que una es cuando hay dinero, cuando llegó el Ok. aguinaldo, ¿no? O sea, por Ok. ahí como que le veo, yo veo que hay muchas bodas en diciembre, pues no sé, ese es el que más se me ocurre por Hasta, el ¿te dinero. acuerdas que de repente se promueven en algunos Ah, lugares las bodas masivas. las bodas masivas, ¿no? Ah, Ajá. sí. Inclusive algunos lugares turísticos, yo recuerdo por ejemplo Oaxaca, Ajá. que hacen todo un festival ahí, por ejemplo en Santo Domingo, y las bodas se hacen allá, y se hacen en 2 meses. Ujú. 1 de cada 4 matrimonios se da o en febrero o en diciembre. Ok, el día del amor Pues- o cuando hay dinero. Bueno, entonces ahí está, y aprovechas como que todo el paquete completo, ¿no? Claro que la vacación pegado con la luna de miel, ¿no? Y la boda. Así es. Muy bien. Ah, qué interesante. Los meses donde menos se casan, veo aquí que será, no, ya perdí mi hoja. Pero bueno, son como el abril, mayo, no sé si haga mucho calor. Y entonces ahí viene la canción de para abril o para mayo y te vas hasta diciembre. Ok, Ujú. sí. Pues sí, porque siempre eso de planear las bodas es agotador, ¿no? Y además las planean a veces con mucho tiempo de anticipación, ¿no? A veces con un año, Con ¿no? un año. Sí, Ujú. normalmente eso es lo que sucede. Tenemos como, bueno, ya hablamos un poco de la duración promedio y ya dijimos que cuando tienen 21 años o más se dan divorcios, cuando tienen 1 año, 2, 3, 5, que es cuando dicen es la etapa del enamoramiento, la luna de miel. ¿Cómo están sus Sí, estadísticas? también hay matrimonios que duran menos de un año, ¿eh? O sea, 1 de cada 100 dura menos de un año. Ujú. Más del 15% dura entre 1 año y 5, y otro tanto más o menos igual entre 5 y 10 años, ¿no? O sea, es decir, pues tienes que pasar todavía esos años para de alguna manera pensar en que puede durar más tiempo el matrimonio. ¿Te acuerdas que hace algunos años, a lo mejor escuchamos que el matrimonio era para toda la vida? Entonces Así es. ahora la pregunta es, ¿cuánto va a durar el matrimonio? Sí, sí, sí. De hecho, por eso muchos se hablan de que sean contratos subsecuentes, ¿no? En el plano legal. Pero Ujú. han cambiado, es decir, o sea, ha cambiado de alguna manera este tipo de unión. Puedo decirte, por ejemplo, que hay una encuesta, la encuesta de la dinámica demográfica, que mide precisamente eso y que tiene datos muy interesantes. Yo comparo 2 años, 2018 contra 2023. Ujú.
las personas que en ese momento en números absolutos dejaron de casarse 2 millones más o menos, son las mismas que aumentaron en unión libre. O sea, la gente sigue en ese camino de buscar el amor, una relación de pareja, pero ya no se casan. Así es. Ya no firman el contrato. Ok, y en esto de quiénes son los que se casan, también en estas cifras están contabilizadas las parejas de la comunidad LGBT. Están contabilizadas las parejas del mismo sexo. Ajá. Es decir, a nivel nacional podemos decir que de cada 100 matrimonios, 1.3 corresponde a personas del mismo sexo, es decir, hombre, hombre, mujer, mujer. Y en el caso del Estado de México, de las más de 64,000 matrimonios que hubo en el año 2023, 1.6 corresponden a personas del mismo sexo. Es decir, hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces, esto también es algo que muestra esos cambios que estamos viviendo y que de alguna manera dan cuenta precisamente de estas nuevas formas que se da en nuestra sociedad, ¿no? Claro, nuevas posibilidades, Claro. ¿no? Para toda la gente que antes pues no tenía esa opción, ¿no? Porque además, como platicamos, la opción de la unión libre pues siempre ha existido y siempre ha habido parejas que vivían del mismo sexo, que vivían juntos, ¿no? Pero no tenían ese respaldo jurídico que brinda el matrimonio. ¿Y tú qué piensas? A ver, ¿qué piensas de la unión libre, de los matrimonios? Sí, yo pienso que la unión libre yo creo que es una opción, como todas, que debe ser aprovechada con responsabilidad, porque a veces se piensa que la unión libre es a ver qué sale, ¿no? Y no se puede, creo que iniciar un proyecto, sea cualquiera, comprar una casa, estudiar una carrera, vivir con alguien, a ver qué sale. O sea, tiene que haber cierto nivel de compromiso y creo que es lo único que es como el pie del que pudiera cojear un poco esa relación. Depende mucho de la madurez de las personas, pero a mí se me hace una excelente opción cuando la gente así lo decide. En el Estado de México aumentaron en 300% el número de divorcios en los últimos 18 años, según datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. Los municipios con más densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, concentran el 53% de los divorcios registrados en el 2023. En el Estado de México durante la pandemia hubo 10.600 divorcios, lo que representó una disminución del 55% respecto al 2019. Pero en años siguientes la cifra se recuperó hasta más del doble y se registraron casi 18,000 en el 2021 y más de 22,000 en el 2022. Yo creo que esto que estamos platicando, pues, sin duda, da cuenta precisamente de cómo han cambiado las relaciones en las parejas, cómo es más abierto de alguna forma, cómo hay una mayor libertad, en este caso, para decidir, por ejemplo, en qué etapa de tu vida ya esta condición que antes parecía que estaba, de que era para toda la vida, ahora no es así. Hay una mayor libertad, las condiciones que están presentando por parte de quienes, en este caso, en su momento decidieron casarse y que después también deciden separarse, pues da cuenta precisamente de eso, ¿no? Y de las condiciones en las cuales se está dando tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Claro. Ahí tienen también ustedes una estadística como parte de esto de los divorcios, de cuáles son los tipos de divorcios más comunes. Sí, la mayor parte de los divorcios, más de 6 de cada 10 divorcios, tienen que ver con ese divorcio unilateral. Es decir, uno de los dos solicita el divorcio. Claro. ¿Sí? La segunda causa es cuando hay mutuo acuerdo. Ese divorcio, vamos a decir, de común acuerdo, ¿no? Sí. O sea, sin pleito, llegan como a los mejores términos y tal. Entonces son las dos principales causas que de alguna manera están asociadas a los divorcios, ¿no?
Y bueno, pues creo que también da cuenta de esta condición que estamos platicando, ¿no? Claro, claro, ya hay como más apertura también en esto. Antes el común acuerdo era impensable, ¿no? Por diversas razones culturales, religiosas, sociales, etcétera. Y cómo ha cambiado, ¿no? Cómo Ujú. ha cambiado en los últimos años y cómo los datos nos permiten precisamente ver este comportamiento en el tiempo, cómo inclusive empezamos nuestra charla hablando de la pandemia, cómo se dio este proceso, ajá, y inclusive quienes se encargan de investigar este tipo de temas, pues darán cuenta de qué factores fueron los que de alguna manera en su momento con estos datos detonaron el número de divorcios que aumentaron post pandemia, ¿no? Claro, porque en ese momento no se podían hacer trámites. Ese es el secreto de por qué en ese momento cayó la estadística y después como que remontó. Hay algo interesante que también me llama la atención. Uno pensaría que ya cuando llegas a lo mejor a los 60 años, ya para qué te divorcias, pero la gente se divorcia aún siendo adulto mayor. Sí, se divorcian todavía en esas edades. Ya vimos más o menos los años en los cuales, en lo general, o sea, si uno de cada 3 dura, apenas pasa las bodas de porcelana a los 21 años, pero eso no es impedimento para que en cualquier momento y en cualquier edad también se dé esta separación, ¿no? Inclusive, pues también podemos ver, si tenemos una pirámide, podemos ver que la mayor parte de los matrimonios se dan entre los 20 y los 35 años, ¿no? Ahí está el número más importante, pero tenemos obviamente matrimonios en edades menores, Ujú, ¿sí? claro. Y algunos posteriores, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sí ha ido aumentando la edad en relación a tiempo anterior, donde efectivamente se casaba uno mucho más joven, ¿no? Claro, Ahora, sí. con otras condiciones. Claro, salían de la escuela, 20 años, a lo mejor el hombre que es más grande, ¿no? Y aunque la chica siguiera estudiando, se casaban muy, muy pronto, ¿no? Y eran papás muy pronto también. Y ahora también se va retrasando eso. Aunque haya boda, no hay hijos luego. Y ese es a lo mejor un tema que en otro momento platicaremos de los hijos, cómo de alguna manera la tasa de fecundidad pues se ha ido reduciendo, ¿no? Ujú. Sí, Ya inclusive estamos en tasas menores a la tasa de reemplazo. de reemplazo, ¿no? Ajá. Así es, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que después tendrán que venir a platicar con nosotros. Se ha acabado el tiempo, pero ¿dónde puede la gente encontrar más información? Que el INEGI, bueno, pues tiene un montón de información, un montón de datos, y además yo sé que ustedes dan como de pronto asesorías para ir encontrando y entendiendo mejor la información. Es muy fácil, yo creo que la información cobra sentido cuando se utiliza, ya sea hoy es súper fácil, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O sea, sin duda en X, en Twitter, inclusive hay un correo electrónico de atención a usuarios @inegi.org.mx, en el lado 800, es decir, inclusive todavía, o sea, está un centro de información, ¿Sí? está un call center donde también llamas y siempre va a haber alguien del otro lado súper amable que te va a decir, oiga, quiero este dato. Entonces, 2 opciones, o te lo da Ujú. o te va llevando para poderlo encontrar, cualquiera de las 2 formas. Sí, y es que sí, a veces necesita uno que lo lleven, porque la verdad es que el INEGI tiene una gran cantidad de información y entonces tablas enormes, necesitas aprender a hacer los filtrados, pero en general de que hay información hay muchísima ahí esperando para los que están interesados en estos temas. Pero imagínate, en un momento como este, donde hay tendencias como la inteligencia artificial, ¿qué tan importante es contar con información? Sí, no. Y aparte, información confiable. Claro. ¿No? Así es. Pues muchísimas gracias, Jaime Hernández Vergara, coordinador del INEGI en el Estado de México, por venir a platicar con el auditorio de Cóncavo y con Sexo. Y pues ahí aparecieron para todas las personas que nos ven las redes, todos los medios de contacto del INEGI. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Y antes de irnos también queremos agradecer a Loyalty Boutique por el vestuario de esta noche. Muchísimas gracias. Los pueden contactar en Instagram como Loyalty by Ivonne y en Facebook como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí la próxima semana con más información. A nombre de todo el equipo les agradecemos y les deseamos excelente noche. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.